Hola a todos, los saludo por acá en un video nuevo. El día de hoy les quiero hablar acerca del Express Entry. ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Por medio de dónde puedo crear mi perfil? ¿Cómo lo envío? ¿Soy elegible o no soy elegible? Entre muchas otras cosas más. Pero antes que nada les quiero dejar muy claro, primero, que yo no soy consultor de migración, yo no soy abogado tampoco de migración. Todos estos videos y todo lo que ustedes encuentran a lo largo de este canal son trámites que yo he tenido que hacer eventualmente y los comparto en base a mi experiencia. Por ejemplo, del Express Entry y lo que les quiero compartir hoy, se los comparto porque hace no mucho yo creé mi perfil de Express Entry, me invitaron a la residencia, tengo mi puntaje, ya envié mis documentos, ya estoy en trámite de residencia. Entonces tengo como toda esa información fresquita que les quiero compartir a continuación. Así no les sirva, ustedes se pueden empapar del tema, como yo siempre lo he dicho, y lo toman como punto de referencia. No siendo más, démosle inicio a este video. 3, 2, 1. Bueno, mi gente, primero que todo, ¿cómo vamos a hablar de algo que no sabemos? ¿Cierto? El Express Entry es un sistema en línea que tiene el gobierno canadiense en donde pueden gestionar, tramitar información y aplicaciones de trabajadores calificados o de personas calificadas que quieran migrar de cierta manera acá a Canadá. ¿Cómo funciona? Básicamente usted crea su perfil, lo coloca a disposición del gobierno canadiense, eso lo mete usted en un grupo de candidatos en donde el gobierno canadiense escoge los mejores perfiles para invitarlos a aplicar a la residencia permanente. Acá en Canadá no es como que usted se sienta preparado, usted diga, no, yo ya cumplo los requisitos, voy a enviar mi aplicación a la residencia permanente. No, usted crea el perfil, eso le da un puntaje, de acuerdo a ese puntaje, el gobierno lo selecciona a usted y le envía la invitación porque usted ya está listo para aplicar a su residencia permanente. Así es como funciona el Express Entry. Segundo, ¿cómo sé que estoy listo para crear mi perfil, para que me sumen esos puntos, para que me acepten en el pool de candidatos, en el grupo de candidatos del Express Entry? Bueno, muy sencillo. El Express Entry maneja 3 diferentes programas que son con los que ellos, como les dije anteriormente, manejan, tramitan y procesan las aplicaciones de esos mismos perfiles. El primero de ellos se llama Canadian Experience Class, el segundo de ellos se llama Federal Skilled Worker Program y el tercero se llama Federal Skilled Trades Program. Esos son los 3 diferentes programas. Cada uno de esos programas no se los voy a explicar acá porque el video quedaría muy largo, pero cada uno de esos programas tiene diferentes características y a veces a uno le sirve a otro le sirve a otro le sirve de acuerdo a su trabajo, a su experiencia, a la posición que tiene, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hay que tenerlo claro, bueno, ustedes deberían tenerlo claro si están en el proceso, cuál le sirve, cuál le pega. Eso generalmente uno lo tiene claro cuando está estudiando, cuando está aplicando un permiso de trabajo. Generalmente uno ya sabe a cuál está apuntando y sobre todo si se asesora. En este momento no nos vamos a profundizar en eso. Y para crear el perfil tampoco usted tiene que tener claro cuál quiere. Simplemente usted necesita saber si usted es elegible para crear su perfil. El programa o el sistema de Express Entry a través de la página de Canadá no le va a dejar crear su perfil si usted no es elegible. Lo primero que le va a hacer es hacerle un cuestionario en donde usted tiene que llenar ciertas preguntas y ahí él determina, bueno, puede que usted le pegue a este o a este o a estos 3 o a estos 2 programas de los que les mencioné anteriormente. Entonces le va a dejar crear su perfil a través de su cuenta y del IRCC, que pues es en la que nosotros tramitamos todo: permiso de estudio, visa de turismo, permiso de trabajo. Esos yo ya se los he mostrado en diferentes videos acá en este canal. Si hasta este momento le gusta la información y le gusta cómo vamos, suscríbase, no se les olvide, porque es que veo mucha gente que ve los videos pero no está suscrita. Y vamos al tercer punto. Momentico. Antes de irnos al tercer punto, mucha gente se debe estar preguntando qué pasa con el PNP, Provincial Nominee Program, el programa de nominación provincial de cada una de las diferentes provincias acá en Canadá. Eso no es un programa como tal del Express Entry, eso simplemente es un programa de cada provincia que le da extra puntos, un puntaje extra en su perfil del Express Entry. Es decir, usted tiene que ser igual elegible en alguno de esos 3 programas y lo que hace el PNP es sumarle puntos para que usted suba ese score y pueda ser elegido o invitado más fácilmente. Entonces, cuando la gente le apunta al PNP es porque quiere esos puntos extra que generalmente les da un impulso así brutal, pues para colocarlos en el top del score y que sean elegidos y les puedan enviar su carta de invitación con más seguridad o más rápido. Ahora sí, vámonos al tercer punto.
Listo, muchachos. Tercer punto. Yo creo que yo ya soy elegible. ¿Cómo creo mi perfil? ¿Por medio de dónde creo mi perfil? Voy a utilizar acá mi ayudante electrónico. Déjenme lo desbloqueo y les voy a grabar la pantalla y se las voy a colocar por acá para que ustedes sepan de qué les estoy hablando. Tercer punto, elegibilidad. Ustedes tienen que ser sí o sí elegibles para crear su perfil de Express Entry, como se les mencioné anteriormente. No van ustedes y crean su perfil directamente como en cualquier cuenta, entrar a la página de Canadá, crear perfil de Express Entry. No, ustedes tienen que descubrir si son elegibles. Entonces, para descubrir si son elegibles y que eso le arroje el código con el que ustedes pueden crear su perfil, ustedes se van a ir, acá ando en la tablet, ustedes saben que se los dejo por acá, se van a ir y van a buscar Canadá Express Entry, así, en Google, sencillito, o sea, de una, nada de links, ¿verdad? El primero que le aparece ahí es www.canada.ca. Si es de esa página, ese es el link. Entonces ahí le dice inmigrar a través del Express Entry, ¿cierto? Entonces acá le va, primero que todo le va a explicar todo lo que yo les estoy resumiendo en este video, de qué se trata, cómo funciona. Bueno, acá están los bullet points de cada uno de los componentes de esta página, por ejemplo, cómo funciona el Express Entry, qué documentos ustedes necesitan, enviar su perfil de Express Entry, aplicar a la residencia permanente si eres invitado y si su aplicación es aprobada. O sea, básicamente lo que ustedes están viendo en este video, pero yo se los estoy contando más chimbita. ¿Sí o no? Listo. Entonces yo quiero saber si soy elegible y quiero que me dé ese código para crear mi perfil de Express Entry. Entonces nos vamos a, bueno, acá ustedes también igual si quieren leer más detallado pueden entrar a esa página. Entonces le dan donde dice envía tu perfil de Express Entry. Nos vamos a ese link, entra rápidamente a ese link. Entonces ahí vemos los 5 pasos que son llenar la forma online para crear nuestro perfil. Luego estamos en el pool de candidatos, ya le voy a hablar acerca de los puntos y una experiencia personal que me pasó ahí. Vamos a hablar acerca de las rondas de invitación, vamos a hablar de responder a nuestra invitación y si eventualmente después de haber hecho todos estos pasos no nos invitan, qué pasa o qué sucede o qué podemos hacer. ¿Listo? Entonces, acá están las preguntas de elegibilidad. Acá le dice que se demora aproximadamente unos 15 minutos resolviéndolas, pero lo vamos a hacer acá rápidamente en vivo con ustedes para que sepan de qué se trata. Dice 15 minutos, pero en realidad toma menos. Entonces acá ustedes ven este botón azul, ustedes le van a dar encontrar si soy elegible. Ahí vamos a empezar el cuestionario. Bueno, ahí vuelve y le dice, ¿quieres venir como migrante calificado? Ahí le va a decir de qué le van a hacer estas preguntas. Entonces para que ustedes sepan, le van a preguntar nacionalidad, edad, habilidades en otros lenguajes, acerca de los miembros de su familia, educación, experiencia laboral y detalles de cualquier oferta laboral que usted tenga vigente o que le vayan a hacer acá en Canadá. Se me volteó esta vaina. Entonces volvemos y le damos. Es como, ¿quieres saber si eres elegible? ¿Estás seguro que quieres saber si eres elegible? Chequea tu elegibilidad. Le damos ahí. Entonces acá empezamos con las preguntas. Lo primero que nos pregunta es que cuál es la provincia o territorio en el que estás interesado. Lo voy a hacer como lo hice yo tal cual. British Columbia, para que ustedes también vayan conociendo el perfil con el que yo apliqué. Después nos pregunta que los lenguajes oficiales de Canadá son el inglés y el francés. Entonces que necesitamos enviar un test de resultados en cualquiera de estas dos lenguas. Entonces, ¿para cuál de los dos idiomas o qué tipo de examen aplicó? Entonces yo presenté CELPIP, acá le vamos a decir que yo presenté CELPIP. Después nos va a preguntar la fecha donde presentamos ese examen. Voy a colocar una cualquiera, porque en este momento, a estas alturas, no me va a pedir exactamente el código, o eso espero, no me acuerdo bien. Pero vamos a ver lo que vamos a ver en este momento. Entonces yo lo presenté este año, lo presenté como en enero, pongámosle 28. Creo que fue más o menos por esas fechas. Entonces le voy a dar next, a ver qué pasa. Entonces acá nos va a preguntar cuánto nos sacamos en cada una de las bandas. Si ustedes han presentado exámenes de inglés antes, ustedes saben que solo califican individual. Tenemos speaking, listening, reading y writing. Entonces le voy a colocar los también para que sepan el puntaje que yo me saqué en cada una de esas. Entonces en speaking yo me saqué un 9 en CELPIP. En listening yo me saqué un 10. En reading me saqué 12. Y en writing me saqué 7. En esa me fue regular porque es que yo no soy tan formal. Así como yo grabo esos videos, así escribo un correo. Le damos continuar. Entonces nos va a preguntar que si hemos dado algún otro test de idiomas. Entonces le vamos a dar que no. Por lo menos yo no hice otro test para francés, por ejemplo. Pero si ustedes sí, pues lo colocan de una. Entonces acá nos va a preguntar, en los últimos 3 años, ¿cuántos años de experiencia calificada tienes en Canadá? Tienen que ser full time,
que son 30 horas a la semana mínimo, o su equivalente en part-time. Yo coloqué que yo tenía un año o más, en realidad un año exacto tenía cuando creé mi perfil de Express Entry. Luego les pregunta en qué tier, que anteriormente se llamaba NOC, este es el sistema de clasificación de las ocupaciones acá en Canadá. Entonces, ¿en cuál de esos la mayor parte de esa experiencia está? Entonces acá vamos a colocar, en mi caso era tier categoría 1, si no estoy mal, sí era categoría 1. Entonces, mira, no fueron 15 minutos, este clip está durando 7 minutos y también he hablado mucha paja. Entonces dice, para aplicar online vas a necesitar este código de referencia personal X entonces acá nos va a explicar cada uno de los pasos. Entonces, guarde el código, imprima esta página o la información, porque va a necesitar esta información que usted acaba de colocar para aplicar. Se registra a través de su perfil online. Este es el de migración, el que les he dicho, donde nosotros aplicamos absolutamente a todo. Yo ya voy a entrar para mostrarles. Bueno, esto yo ya se los voy a resumir apenas entremos ahí. Entonces déjenme, yo me salgo de esta página. Voy a anotar ese código por si las moscas, para que ustedes sepan cómo es la vaina. Listo, mi gente, entonces cuando nos arrojó ese código de referencia o ese código de radicado o ese código como lo quieran llamar, eso significa que ya somos elegibles, ya podemos crear nuestro perfil de Express Entry, ¿sí o no? Entonces nos vamos a ir a la cuenta, paréntesis acá grande, la cuenta de IRCC, donde nosotros tramitamos nuestros diferentes tipos de visa, permisos. Si ustedes no tienen esas credenciales o nunca han visto eso en su vida, por favor pídanselo a su asesor, tanto sea de la agencia de educación o a su abogado y tal, porque pues ustedes pueden chismosear de ciertas cosas, que se ha enviado, el número del trámite, fechas, de todo, y pueden crear, si lo quieren hacer por cuenta propia, pues pueden crear una nueva aplicación. Una vez dicho esto, yo como entro acá, espérenme porque ahorita yo ya hice este clip y no había puesto a grabar la pantalla. Yo soy perezosito, entonces yo coloco Canada Login Immigration. Ahí tan, ya me aparece de primerazos. El de la página de Canadá, accede a tu cuenta segura de IRCC o asegurada. Opción 1, esto ustedes ya lo han visto en otros videos, trámites de rutina. Acá me va a decir, bueno, mi cuenta ya estaba abierta. Bueno, ustedes colocan sus credenciales, acceden. Y acá esto se los voy a colocar un poquito borroso porque pues no todas las personas que ven estos videos son buena gente, ¿no? Entonces uno nunca sabe qué puede pasar. Hay números de aplicación y todo eso. Entonces el primero que vamos a encontrar acá es mi aplicación a residencia permanente. Es decir, yo ya la envié, estoy acá esperando. Después les hago un video acerca de eso. La segunda es Express Entry. Ese segundo es el perfil que hemos creado. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, no se los voy a mostrar. Bueno, sí se los voy a mostrar. El current status es que ya recibí la invitación. El que sigue es cuando aplique la visa de temporal, o sea, la de turismo. La que sigue es el permiso de trabajo. El que sigue es el permiso de estudio. O sea, está toda mi historia a lo largo de acá en Canadá. Acá en este. O sea, todos los permisos que he tenido, todo lo que he tramitado. Esto les va a aparecer, obviamente, pues en sus casos. Si tienen permiso de estudio, etc. Entonces, para aprovechar ese código y crear nuestro perfil de Express Entry, nos vamos a ir a la parte de abajo, en donde dice empezar una aplicación. Entonces acá en empezar una aplicación le damos a aplicar para venir a Canadá. Entonces acá nos va a preguntar, por favor entre su código personal de referencia para empezar su aplicación. Ese es el código que tenemos es el que vamos a colocar acá. Entonces acá lo pegaríamos y le damos continuar. Si no tenemos ese código, las únicas opciones que nos va a mostrar para crear una aplicación, si nos vamos abajo, si no tenemos códigos de referencia, es para visa de visitante, permiso de estudio o trabajo, o para International Experience Canada, que a este punto no recuerdo exactamente qué es. ¿Sí ve? No podemos crear el perfil si no tenemos ese código, y recordemos que ese código lo obtuvimos de responder ese cuestionario si somos elegibles o no. Yo en este momento me encuentro en trámite de residencia permanente, yo no quiero afectar ese trámite, entonces no voy a crear otro perfil ni nada de eso. Pero entonces le vamos a dar cancelar, ahí colocaremos el código y ya les explico. Nos vamos a salir de esto, terminamos de grabar la pantalla. Cuarto punto, crear nuestro perfil de Express Entry. Importamos nuestro código, nos va a crear nuestro perfil, el cual debemos completar antes de enviarlo. Y básicamente una vez nosotros importamos ese código, nos va a mostrar un pantallazo que es algo así. Acá les voy a dejar la imagen, pero también la quiero mostrar en cámara. Venga a ver, no enfoca. Acá les voy a dejar la imagen, que es un cuadro como donde adjuntamos usualmente los documentos en cualquiera de estos trámites. Pero en vez de decir adjuntar documento, dice actualice forma, o sea formulario.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, información personal, información de contacto, de estudio e idiomas, información de la aplicación, si hay un representante que está haciendo esto por ustedes, el historial de trabajo y bueno, si lo están haciendo con otra persona, con su pareja, con su esposa, bueno, abajo les va a aparecer más formularios que deben llenar a nombre de ella. Entonces, esas respuestas que colocamos en el cuestionario de si somos elegibles o no, no las va a importar por defecto a este formulario. Entonces ahí ya sabe que sí hicimos un examen de inglés. Ahí ya sabe que yo ya me saqué ese puntaje en esas bandas. Entonces ya no me las va a preguntar de nuevo, sino que va a optimizar y me va a preguntar ya sabe la fecha y todo, ya me va a preguntar es el código del resultado. Eso tiene un número de identificación, el resultado del CELPIP, ese es el que vamos a colocar ahí, pero ya no nos va a volver a preguntar todo eso. Entonces, o sea, cómo funciona esta vaina es de que usted va llenando eso paso a paso y eso lo que va a hacer es optimizar para que usted no tenga que volver a llenar la información y ellos pueden ir filtrando. Si usted no tiene el examen de inglés, pues no le va a dejar crear el perfil. Si usted sí lo tiene, entonces ya sabe esa información, ya solamente le pide que usted la recontraverifique con el código del resultado. Cosas así. Bueno, eso ya es información de ustedes, lo que ustedes van a ir adjuntando ahí. Ahí ya no es mucho más. O sea, de aquí para allá, pues lo que yo les diga va o viene. Y vámonos al quinto punto. ¿Qué será ese quinto punto? Antes de irnos a este quinto punto, decirles que no tienen que correr a llenar todos los formularios. Algunos son largos, algunos son tediosos, algunos a veces ustedes no se acuerdan de ciertas fechas, por ejemplo, su experiencia laboral. Entonces, para completar toda la aplicación de crear nuestro perfil, vamos a tener 60 días para poder enviarlo. Entonces ustedes entran, llenan un formulario, consiguen el dato, llenan el otro formulario. Una vez ustedes finalicen todo, o sea, el pantallazo que les voy a dejar acá, ustedes todo eso esté completo, ustedes lo envían. No tienen que pagar nada, solamente lo envían y ellos le van a confirmar un recibido. Entonces ahí en la página de la cuenta ya les va a crear su caso o su aplicación de Express Entry. Cuando ustedes entren ahí a esa aplicación que ya está creada, ese ya es su perfil, o sea, no es su perfil como de Facebook, como de Instagram, no hay foto de perfil, no hay nada de eso. O sea, su perfil es crear la aplicación, ahí ya está su perfil público porque usted ya lo envió, ya completó los formularios. Ahí les va a decir cuánto es su score. Es más, revisemos y les socializo un poquito acerca de eso del score. Score, para los que no saben inglés, es puntaje. Listo, mi gente, entonces una vez ustedes envían ese perfil, ya les va a aparecer ahí en la aplicación el CRS. CRS es el puntaje, CRS es Comprehensive Ranking Score. CRS, sí. Entonces esos son los puntos que ustedes tienen. La invitación la envían a los perfiles de acuerdo a esos puntos, ese puntaje que les arroja ahí. Usualmente las rondas de invitación las envían un miércoles cada 15 días, o sea, 2 veces al mes. Y esas invitaciones pueden ser de 700 personas o pueden ser últimamente, hace como un mes estuvieron invitando día a 7000 personas. Entonces empiezan a escoger esas 7000 personas del puntaje más alto hasta que la número 7000 pues cierra. Entonces la número 7000 tiene el puntaje más bajito con el que pasó esa ronda de invitación. Si hay muchas personas que tienen el mismo puntaje que de la persona 7000, eso lo desempatan con la persona que más tiempo lleva en el pool de candidatos, o sea, la que más tiempo lleva con el perfil de Express Entry creado. Acá ustedes se deben estar preguntando varias cositas. ¿Cuánto es ese puntaje? Bueno, ese puntaje varía año tras año, mes tras mes. Depende de cuántas personas se estén invitando, depende de cuántas personas se hayan inscrito, pero usualmente está alrededor de los 490, últimamente 490, 500 puntos, que es lo que tienen que sumar. ¿Con qué lo suman ustedes? Usualmente lo suman con experiencia laboral, con educación, con edad, idioma, con su pareja, si su pareja también tiene un perfil así súper completo y todo eso les va a ir sumando los puntos. Por ejemplo, les voy a dar el caso puntual mío. Yo cuando lo envié, y les voy a dar un ejemplo, ¿no? Porque ustedes se me están preguntando, bueno, yo tengo el perfil medio, tengo bajito el puntaje y nunca me van a invitar, ¿qué va a pasar? Una vez ustedes crean el perfil, tienen un año para ser invitados, 12 meses. Si ustedes no son invitados en ese año, les toca volver a crear el perfil. Entonces, bueno, volver a hacer todo el proceso que ustedes acabaron de ver en este video. Lo que yo hice, por ejemplo, a mí lo único que me limitaba para crear mi perfil de Express Entry era mi experiencia laboral. Yo no tenía experiencia laboral canadiense, entonces necesitaba esa para poder crear mi perfil de Express Entry. En mi caso, ¿no? Esperé a que se cumpliera el año, creé mi aplicación,
me dio 456 puntos y en el momento que yo creé mi aplicación estaban invitando, bueno, mi perfil, estaban invitando personas con 520 puntos, entonces me hacía falta eso. ¿Cómo empecé a pensar en cómo subir mi puntaje? Bueno, con el inglés, haciendo la equivalencia de mis diplomas en Colombia. Y déjenme lo pauso en este momento porque le dio al señor de arriba por aspirar. Ojalá ustedes no escuchen eso. Esas rondas de invitación ustedes las pueden consultar todos los miércoles en donde hagan la invitación. Eso es muy fácil, ustedes se van a Round of Invitations, Express Entry, ahí les dice cuál fue el puntaje más bajo, cuántas personas invitaron y bajo qué programa. No siempre invitan los 3 programas al tiempo, siempre a veces 1 o 2 o 3 o todos. Entonces ahí les especifica todo eso. Esto yo se los dejé en Instagram para que ustedes vayan y me visiten allá en @elfuliman. Ahí cuando me hicieron la invitación, obviamente yo estaba súper feliz y les compartí esto con el desglose de los puntos, el cual les voy a hacer a continuación, pero igual ustedes los pueden chismosear allá. A mí me invitaron con un puntaje de 520, los cuales desglosados se ven así. Edad, 27 años en el momento de mi aplicación, igual los puntajes son los mismos de 20 a 30 prácticamente. Me dieron 110 puntos. Nivel de educación, 128 puntos me dieron, teniendo en cuenta que mi credencial más alta es la de profesional en Colombia. Recuerdan que yo les dije que no me alcanzaban los puntos, que al inicio tenía 456. Bueno, a mí me sumaron los puntos que me hacían falta cuando hice mi equivalencia por medio de la UES de mi diploma en Colombia para que me lo valieran acá como un bachelor degree, y eso fue lo que me sumó los puntos. Entonces por eso me los dieron. Antes no los tenía, pero con eso me lo sumaron y por eso fue que subí a 520. Entonces en inglés tuve 116 puntos con el puntaje que ustedes vieron que yo coloqué acá en este video. Francés 0 pollito. Experiencia laboral canadiense 40 puntos, que fue un año de trabajo, que son 1560 horas, 30 semanales durante un año en un NOC A o un Tier 1. Educación canadiense 0 pollito, porque el diploma de ILAC no me sumó nada. A pesar de que está en el DLI list y todo eso, no suma los puntos porque digamos que no está regulado por el sistema de educación acá en Canadá. Entonces pues no me sumo. Educación fuera de Canadá 50 puntos. Experiencia laboral fuera de Canadá me dieron tan solo 26 puntos. Esto me lo dieron por 2 años de experiencia en Colombia a tiempo completo que demostré. La coloqué pero no la demostré. Ya les voy a hablar de eso. Y una oferta laboral que es la de mi trabajo actual, me dio 50 puntos. Entonces acá les coloqué en mi Instagram que son 50 puntos en mi caso, oferta laboral vigente y permiso cerrado de trabajo a través de un empleador o empresa canadiense. Estos criterios pueden variar de acuerdo a su perfil. Lo mejor o lo que yo les recomiendo es que porfa siempre coloquen la información verdadera. Como les dije, yo no tuve que demostrarlo en la experiencia laboral. Ahí usted solamente llena los formularios, llena los datos, pero no le va a pedir de una vez los documentos. Los documentos se los va a pedir cuando usted le llegue la invitación y usted ya envíe su aplicación a la residencia permanente. Ahí me va a decir: ah, listo, tiene 2 años de experiencia laboral en Colombia, ahora sí envíeme el soporte. Ah, listo, tiene su título de profesional o doctorado o lo que sea, ahora sí envíeme el diploma. Entonces es muy importante que ustedes coloquen en su aplicación, en su perfil de Express Entry, la información adecuada, correcta, porque si les llega la invitación, ustedes no pueden modificar eso, porque cualquier modificación que usted haga, me invitaron porque dije que tenía 2 años de experiencia laboral, pero no los tengo y recibí la invitación, y cuando la envíe, si ustedes envían información errónea, que no sea correcta, o se hacen los güeyes y no envían, por ejemplo, los 2 años, entonces puede que le rechacen su aplicación y puede que lo baneen del sistema, como creo que hasta por 3 o 5 años no puedo volver a crear un perfil de Express Entry. Entonces lo mejor es ir siempre con la verdad. Si ustedes solamente quieren saber su puntaje, en la página de Canadá hay una calculadora de puntaje. Eso no les va a afectar. Hay muchos mitos de que si usted se mide le va a afectar porque está como interesado, entonces eso le afecta a su perfil. Nada de eso, porque ustedes no van a colocar datos personales. Yo solamente tengo esto, algo muy general. Ahí le va a decir más o menos cuántos puntos tiene. Puede ir creando su perfil. Si usted está cerca a, no sé, me va a llegar el West como a mí, o voy a mejorar mi inglés, entonces va creando su perfil, va metiendo eso y va jugando ahí con los puntos. Y el sexto punto es qué documentos yo envié para soportar mi aplicación. O sea, ya ustedes saben con qué me dieron los puntos, qué documentos me pidieron, qué tuve que enviar, cuánto pagué y cómo fue este proceso y en dónde me encuentro en este momento. Les tengo que decir que
Eso va a ir en otro video. Primero, para que no quede este tan largo. Segundo, porque ese tema de por sí también es bien largo. Compartirles qué documentos adjunté, el precio y todo el trámite. Pero sí les puedo ir adelantando que ya llevo un mes en desde que envié mi aplicación a la residencia permanente. Ya me pidieron mi certificado policial. Después les voy a profundizar en ese tema. Ya solamente queda enviar mi certificado policial, que de aquí a mañana lo envío y ya es solamente esperar una respuesta. Ahí vamos, mi gente, espero les haya gustado este video. Si les pareció interesante, si les pareció importante, por favor compártanlo, suscríbanse. Como les dije, hay mucha gente que les ve los videos y no están suscritos. También tengo mi link por si quieren apoyarme en la realización de estos videos, ahí para que puedan donar. No es una cuota mensual, no les va a editar mensualmente la tarjeta, solamente si me quieren aportar hoy, el día de hoy. Y ya, los saludo y me despido y de todo. Ahora sí me puedo relajar, porque grabar en la casa es bastante complicado para mí, con todo ese ruido y todo ese silencio. Mejor dicho, chao, nos vemos en la próxima.